Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos otra vez más para tratar un tema que la verdad a mí a simple vista he tenido mis dudas de tratarlo o no porque, bueno, pues puede parecer aburrido o puede resultar aburrido en un principio, si bien a los que nos gusta la historia y el arte es tremendamente interesante. Hablo de lo que es el arte románico, que tiene un origen y tiene un desarrollo y tiene un final. Y el origen, desde luego, el origen del arte románico es tremendamente curioso. Y quiero compartirlo con vosotros. Por favor, si os aburro, decírmelo. Qué aburrido. Porque voy a intentar que sea comprensible y que os guste como a mí me gusta. Porque yo creo que si a mí me gusta, a vosotros también. Creo que sí, me gustó mucho conocer cómo se origina el arte románico. Y el arte románico, sabéis, se origina por la necesidad de la iglesia, de la cristiandad, de someter a los pueblos. Manda narices, Daros cuenta que hace 1000 años el arte románico surge en los siglos XI, XII y XIII, en el año 1000 aproximadamente, y hay dos centros de poder. Por un lado tenemos el feudalismo, con lo que quedan los vestigios del imperio de Carlomagno, los señores feudales, que fueron perdiendo poder, notoriedad, fueron en detrimento, los señores, los feudos eran cada vez más pequeños, había muchas contiendas entre ellos, y después había un gran ejército, un gran pueblo, con un solo capitán, que era el obispo de Roma, el Papa, con una lengua en común, una lengua litúrgica en común, que era el latín, y además que vivían en diferentes países, en diferentes lugares. Quizás era el pueblo que tenía más en común de lo que era toda Europa occidental, que ese pueblo lo podemos denominar la cristiandad. Pues estos dos señores feudales, por decirlo de alguna manera, se llegaron a enfrentar. Y porque los señores feudales lo que hacían, llegaban a los pueblos y fundaban iglesias, fundaban monasterios y les daba el mando a los clérigos. Es más, lo que hacían los señores feudales, pues era nombrar obispos también. Les daban un anillo, un báculo, y les designaban con el poder de dirigir aquellas iglesias y aquellos monasterios que ellos fundaban. Pues bueno, la iglesia era una forma de poder muy importante. ¿Y qué ocurría? Ocurría que era la de mi madre, que los clérigos y los miembros de la iglesia actuaban como los señores feudales. Es decir, se casaban, tenían descendencias, comerciaban con los títulos de la iglesia. Y bueno, pues entonces eso iba abocado todo a la perdición, porque lógicamente si los miembros de la iglesia en el siglo XI tenían hijos, los hijos reclamaban para sí el derecho de herencia, y entonces la iglesia fue poco a poco perdiendo poder. Bueno, pero hasta que llegó un papa, el papa Gregorio el Magno, Gregorio VII, en el año 1100 aproximadamente, y entonces introdujo la reforma gregoriana. ¿Qué pasó? Pues ocurrió con la reforma gregoriana
que el Papa se enfrentó a todos los señores feudales que había y cortó de raíz todos los males que aquejaban a la Iglesia. ¿Y cuáles eran los males? Pues uno muy importante era el nicolaísmo, que se llama, el nicolaísmo, que era que los clérigos incontinentes tuvieran descendencia. Entonces, pues se les excomulgaba. Con lo cual cortó de raíz ese gran problema que tenía la Iglesia. Cortó de raíz la compra y venta de atributos. La simonía. Cortó de raíz que los clérigos y los señores feudales entraban en la compra y venta de atributos. Y dictó una norma muy importante, que la autoridad sobre la Iglesia la ostentaría el Papa de Roma, solamente el Papa de Roma, con lo cual encaminó a la Iglesia pues a unir a los fieles y a unir a todo el ejército de clérigos que había en toda la Europa occidental bajo un solo poder, que era el poder del Papa. El Papa que decía que la imagen era lo visual, era la lectura de aquellos que no saben leer. Entonces crearon un arte de un gran simbolismo, que transmitía cómo vivir, y no solamente cómo vivir, sino también cómo pensar. ¿Y por qué? Porque querían ejercer un dominio absoluto, que la Iglesia se convirtiera en omnipresente en toda la Europa occidental, que hubiera una única unidad cultural, que fuera la cristiandad, una única lengua litúrgica, el latín, y una única cabeza al frente de todos, el Papa. A todo esto, desde Cluny, un monasterio que lo funda Guillermo de Aquitania, hay un impulso reformador de la Iglesia, en esta línea del Papa Gregorio VII, en la línea de que su jefe supremo va a ser el Papa, y un hecho muy importante, que la salvación se gana a través de la peregrinación. Entonces, todo esto da lugar a un arte que es más que un arte, el arte románico. Es el mensaje al pueblo de la Europa occidental de lo que tienen que pensar y de lo que tienen que decir, y se hace a través de la imagen. Y ahí entramos en el arte románico, lo que ellos transmiten y lo que ellos difunden a través de sus arquitecturas y a través de sus portadas y a través de todo lo que esculpen. Es un arte de gran simbolismo, en la cual el cuadrado representa la Tierra y el círculo representa el universo. Venga, hasta el próximo capítulo, que va a ir muy pronto. Hola amigos, aquí estamos otra vez más. Bueno, hoy nos toca la segunda parte del arte románico. Y esta segunda parte se la voy a dedicar a un niño muy querido por mí, que siempre me causó asombro, siempre que está con él me causó asombro. Lo conocí en Llanes y se llama Ulises. Y me dijo su mamá que está estudiando arte románico y que le viene muy bien. Pues Ulises, espero que te venga muy bien. Y déjame decirle al público que eres famoso por tu afición al mundo de las campanas, a cómo suenan las campanas, cómo repican. Pues un día dedicaremos un vídeo al mundo de los campanarios. Es todo en el mundo del gótico, las campanas tenían una función importantísima, pero eso es para otro capítulo. Vamos a quedarnos con el arte románico. Bueno, ya sabéis que este capítulo va con imágenes, y ya sabéis que el arte románico hemos quedado que era un arte que fue creado por la Iglesia para someter a todos los pueblos de la Europa occidental. Estaban en pugna los señores feudales y la Iglesia.
Y la iglesia, los clérigos actuaban como los señores feudales, cometían pecados, eran incontinentes ante el sexo, tenían descendencia, hasta que llegó un papa, el Papa Gregorio VII, que cortó el rollo, cortó el tema y les dijo, metió en vereda a los clérigos y además, ¿no? Habíamos dicho que fue el primer estilo internacional por los peregrinos, porque se había difundido desde la abadía de Cluny en Francia que peregrinando se alcanzaba la salvación, por los cruzados, las cruzadas que había hacia Jerusalén habían comenzado, y también por el feudalismo, que era un fenómeno a nivel internacional. Habíamos dicho que se había dado en los siglos XI, XII y XIII. Y que el Papa Gregorio VII, que fue el artífice de todo esto, había pronunciado en una encíclica que la imagen era la escritura de aquellos que no sabían leer. Importantísimo. Con lo cual todos los talleres de artesanos se pusieron al servicio de la Iglesia para crear imágenes. Pero no eran unas imágenes cualquiera, eran unas imágenes que estaban férreamente controladas por la Iglesia. Habíamos dicho que se basaba en la geometría. La tierra representaba el cuadrado representaba la tierra y el círculo representaba el universo eterno. La imagen se codifica y quieren hacer ver lo invisible a través de lo visible. ¿Lo entendéis? Quieren hacer ver la eternidad a través de espacios pequeños, de capiteles. Quieren hacer ver lo inmutable desde el arte. Bueno, pues para todo esto, y debido a las rutas de las peregrinaciones, hay 5 templos que van a codificar las construcciones de los nuevos espacios, que son los siguientes. Eso lo tenéis que aprender si estudiáis el tema, y si no, que lo sepáis. Son 5 templos que se dan a lo largo del Camino de Santiago. Y estos templos son Santiago de Compostela, el más importante, San Martín de Tours, San Saturnino de Toulouse, San Marcial de Limoges y Santa Fe de Conques. ¿Vale? Estos 5 templos son la base de la arquitectura románica. Son templos que pueden ser de 3 naves, de 3 calles o de 5. 3 o 5. Hay un crucero, un transepto, cuando finalizan las naves y antes de llegar al altar hay una nave que cruza, que es la que serían los brazos de la cruz de Cristo, y después está el ábside donde está el altar. Y en el románico, daros cuenta que el románico eran iglesias de peregrinación. ¿Qué hacen en el románico? En el ábside, abren pequeñas capillas alrededor del ábside, que se llaman absidiolos. ¿Para qué? Para que el peregrino pueda llegar y no interrumpa en la misa y pueda ir a las diferentes capillas. ¿Vale? O sea, tenemos que son naves en forma de cruz latina, de 3 a 5 naves o calles con un transepto o crucero y un ábside, que es donde se sitúa el altar, y en el ábside se abren absidiolos. Bueno, ya sabéis que las reliquias eran muy importantes y en la inmensa mayoría, por no decir en todas, había reliquias. ¿Y esas reliquias qué eran? Pues eran o bien huesos de santos, partes de miembros de una mano, una túnica o por supuesto cualquier elemento
procedente de Cristo, de la Virgen o de los santos. Una misma, aquí en Oviedo tenemos, por ejemplo, las sandalias de San Pedro. Es decir, cualquier elemento que haya estado vinculado o haya estado cercano a Cristo, a sus apóstoles, a su madre, pues eso es una reliquia y generalmente la situaban debajo del altar. Deciros que el exterior es de piedra. El exterior es de piedra, si bien había muchas partes que quedaban estucadas. Había ya sabéis que en las iglesias románicas había lo que se llamaba triforio, una primera planta, y después un claristorio. Claristorio por donde daba la luz, y en el triforio, a un lado dormían las mujeres y a otro lado pernoctaban los hombres. Bueno, daros cuenta el olor que podía haber en esos sitios, pues la iglesia creó el incienso. Los inciensos que bajan y suben y huelen también, porque el olor que había dentro de las iglesias románicas en aquellos tiempos era nauseabundo. Y bueno, pues el incienso, pues lo que hacía era soportar el mejor el olor. Después, los techos. ¿Cómo eran los techos de las naves? Pues bueno, la nave central era bóveda de cañón. Había una bóveda de cañón. ¿Qué era la bóveda de cañón? La bóveda de cañón era como un arco de semicírculo, pero continuado, ¿vale? O sea, es una bóveda de cañón. Eso así eran las bóvedas, que era el techo de las naves. De la nave central, porque de las naves laterales la bóveda era de arista, que aquí os lo voy a enseñar cómo era la bóveda de arista. Y en la nave central era bóveda de cañón, que es como un arco de medio punto, alargado, prolongado, y había fajones para reforzar. Bueno, deciros que la iglesia, para crear las imágenes y esculpir en piedra todo lo que lo esculpían y demás, ¿en qué se basaban? ¿Cuáles eran las fuentes de la iglesia? Pues las fuentes eran los teólogos que había por aquel entonces, los salmos litúrgicos, una enciclopedia que era muy famosa, que la escribió un tal Vicent Beauvois, yo es que no sé francés, Beauvois, algo así, los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos, la hagiografía. La geografía era enciclopedias que recogían la vida de los santos. Simplemente, pues, había enciclopedias que el santo Eustaquio, pues era así y tal. Y después otras enciclopedias que serán los bestiarios, que eran esas imágenes de dragones, de animales imaginarios, la inmensa mayoría de ellos, que los monjes soñaban y después los pintaban y los dibujaban en papel. Entonces eso era pues lo que la fuente sobre la que versaban después todas las recreaciones que hacían en piedra. Importante decir que todo estaba controlado por la Iglesia, que todo estaba codificado, que el dogma, es decir, la fe, se situaba siempre en el centro de la imagen, el saber humano en los costados y el resto del mundo a un lado. Pero el dogma fundamentalmente en el centro, porque la jerarquía era tremendamente importante para que la gente comprendiera perfectamente. Y así pasamos a cuáles eran las leyes de la visión, porque daros cuenta que las leyes de la visión eran las leyes de la escritura. Entonces lo que tenían que tener muy claro cuando el pueblo fuera a ver pues el frontón de la entrada de una iglesia, que supiera leer. Y entonces esas leyes son, primeramente, el espacio. No se podían salir del espacio donde estaba tallado o donde estaba dibujado.
La perspectiva jerárquica, también un tema importantísimo. La perspectiva jerárquica, Cristo en una mandorla en el centro, en el resto puede haber ángeles, pero Cristo siempre en el centro de la imagen. La línea, estaban todos, si os fijáis, en el arte románico, la línea es fundamental. Estaba todo dibujado, no había borrones, no había brochazos, no había... No, para nada, para nada. La luz y el color, eran colores más bien estridentes. Bueno, pues un elemento que es muy importante en el románico es la ley del marco, que no se podía superar el marco, es decir, no se podía superar el capitel o el frontón en el cual tú estabas trabajando. Había una frontalidad exagerada, o sea, es decir, los personajes no salían de lado, ni mirando para abajo, ni mirando, o sea, nada. Después había una cosa que a mí siempre me produjo asombro, y es que los ojos siempre muy redondos, muy abiertos, quedaban así como, también sin expresión, hieráticos, que se dice hieráticos. Después son solemnes, parece que están haciendo algo tremendamente solemnes y demás. Y bueno, deciros que se representan las cuestiones de dogma. Y que cada imagen transmite una creencia, transmite un mensaje, un único mensaje. Deciros que no hay edad, no se puede decir que un personaje es más joven o es más mayor, etc. No se puede decir. Después el nimbo crucífero, es decir, todo ese halo que representa la santidad y demás, va evolucionando, cada vez se va haciendo más potente, y las pinturas son colores planos y puros, que salen generalmente directamente de la molienda. Se mezcla con un aglutinante, generalmente con yema de huevo, y que proceden directamente de los minerales. Y que deciros también que los pintores pintaban por jornadas y se enmarcaban en las líneas negras. Bueno, pues así, en líneas generales, esto es lo que podemos comentar sobre el arte románico en general. El arte románico en general. Por un lado, comentar ya para los más instruidos que se basó en la querella de las investiduras. Se denomina ese tiempo del arte, donde cuando nació el arte románico, la querella de las investiduras, y el Dictatus Papae de Gregorio VII. Bueno, proseguiremos y veremos las iglesias más pormenorizadas y cómo el arte románico se introdujo en España. ¡Hello! ¡Hello! Aquí estoy otra vez más. Bueno, habíamos quedado en el tema del románico, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la escultura del románico. Pero previamente hay dos temas importantísimos. Dos aspectos que tenéis que, cuando contempléis una imagen del románico, tenéis que llevar en la cabeza. El primero, que fue un arte creado por la Iglesia para someter a la Europa occidental, a los pueblos, a los gobiernos. Arte creado por la Iglesia, ¿vale? Segundo aspecto, que era un arte que lo de menos era el aspecto artístico y lo más era el aspecto simbólico. Era lo que transmitía, era lo que la Iglesia quería transmitir, que tenían que pensar y cómo tenían que hacer las cosas, el pueblo. Eso era un tema fundamental para comprender pues todo lo que es el simbolismo, la narración del arte románico. Y hoy vamos a ver la escultura y vamos a ver algo de pintura, etcétera, etcétera. Y para llegar a la comprensión absoluta del románico nos tenemos que fijar en lo que dice
el Apocalipsis de San Juan. Porque claro, para someter a los pueblos, para someter a alguien, para hacer lo que uno quiere que haga, pues claro, tienes que infundar miedo. Y la iglesia lo hacía muy bien, infundaba miedo, vamos, infundaba terror, ¿eh? Y el terror pues lo revestía de cielo y de infierno. De si haces lo que yo te digo, gozarás del cielo, y si no, te quemarás en el infierno. Y hay una multitud de símbolos en el cual pues sitúa a los buenos en contraposición de los malos, aquellos que me hacen caso y aquellos que no me hacen caso. Fíjate tú en lo que les va a ocurrir a esta gente que no me sigue, pues se va a quemar el culito. Bueno, y para eso es fundamental leer algo del Apocalipsis. Os voy a leer un fragmento del Apocalipsis para que tengáis claro pues diferentes aspectos, como el tetramorfos, el pantocrátor, que es el Cristo en majestad, el Cristo majestático que se llama, etcétera, etcétera, porque es el Cristo que va a juzgar a vivos y muertos. Es el Cristo que viene con la parusía, y en el cual pues en una mano está así y con la otra en los libros sagrados. Pero bueno, a lo que vamos a ver lo que dice el libro del Apocalipsis, el libro sobre el que se fundamentó y se giró todo el arte del románico. ¿Vale? A ver lo que dice, un fragmento. En el cielo había un trono colocado, y sobre el trono alguien estaba sentado. El trono estaba rodeado de un arco iris que arrojaba reflejos de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos sobre los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro en sus cabezas, los 24 ancianos del Apocalipsis. Del trono salían rayos, voces y truenos. Delante del trono se extendía un mar como de cristal. A los 4 lados del trono había 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, San Marcos. El segundo a un toro, San Lucas. El tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno tenía 6 alas llenas de ojos. Bueno, estábamos hablando, fragmento del Apocalipsis de San Juan. Están hablando del tetramorfos. San Juan, San Lucas, San Mateo. ¿Y quién es el otro? ¿Y quién es el otro? ¿Y quién es el otro? No me acuerdo, ahora recordármelo a mí. Y fijaros que en la inmensa mayoría de portadas está Cristo, el Pantocrátor, en una almendra mística y rodeado de esos del tetramorfos que representan a los evangelistas, a San Juan, San Marcos, San Lucas y San Mateo. ¿Vale? Esto es fundamental. Después, en multitud de arquivoltas, de dinteles, de jambas, de todos los elementos que forman la portada, pues aparecen los 24 ancianos, aparece el cielo y el infierno, y aparecen los ángeles, etcétera, etcétera. Y esto se repite continuamente en Santiago de Compostela, en Santa Fe de Conqués, en Fromista, en todos los templos del románico. Con tan solo que aprendáis una portada o 2 portadas del románico, vais a comprender después absolutamente todo, porque todo se basa en lo mismo, en la representación, por un lado del bien y por otro lado del mal. ¿Y qué es el bien? ¿Cómo lo representan? Pues el cordero, la paloma, la hoja de la vid, todo eso representa a Jesús. ¿Y el mal? Pues el mal lo representa, como no, pues esos cuerpos con cara de mujer y cuerpo de ave, pues eso es el mal.
Eso es el mal. ¿Qué más? Y el infierno, las serpientes, el mal. En fin, a multitud de las ruedas del infierno es el mal. Es muy sencillo. Es decir, si haces esto, si entras en este templo sagrado que está acompañado del tetramorfos y que enseñamos los libros sagrados al mundo a través de los 4 evangelistas, etcétera, etcétera, pues entras en el bien. Y si no, pues a joder se toca y al mal. Después comentaros unas cosas, unos símbolos que son muy curiosos y veréis a lo largo, veréis muchas fincas o muchos cierres y demás con piñas. Deciros, la piña y los pavos reales simbolizaban la resurrección, simbolizaban la inmortalidad. Y la piña, qué cosa más curiosa, porque en aquellos años, claro, no había prospecciones en el cerebro. La piña es algo parecido a lo que tenemos en el interior del cerebro que se llama glándula pineal. Y bueno, pues yo no sé la razón o ligazón que existe de la simbología de la piña con esa glándula pineal que hay en nuestro cerebro, que es la que regula el despertar, el dormir, la vigilia, etcétera, etcétera. En fin, coincidencias de la vida, porque no creo que hayan diseccionado hace 3000 años o 2000 y pico años un cerebro y hayan encontrado la glándula pineal. Bueno, vamos a quedarnos con lo más importante y ahora vamos a pasar a ver lo que son las portadas del románico con Santiago de Compostela, con Fromista, con Santa Fe de Conqués, para que veáis lo sencillo que es interpretar una portada del románico. Ser un hombre del siglo XI y saber lo que nos estaban diciendo, ¿vale? Pero importante, importantísimo, la Iglesia quiere dominar al mundo conocido, la Europa occidental. ¿Y cómo? Advirtiendo, acojonando, diciendo, como no vayáis por este camino, os va a pasar esto y lo otro, os va a picar una serpiente, vais a ir al infierno, os vais a quemar, es decir, acojonar, ¿vale? Ahora vamos a ver las portadas. Bueno, pues antes de ver las portadas, vamos a aprender en las partes en las que se descompone una portada, ¿vale? Tenemos, bueno, aquí os voy a enseñar las partes de una portada en una fotografía para que lo tengáis claro. La parte más importante de la portada es el tímpano, que es donde se esculpe la narración fundamental, el texto en imagen más importante que quieren hacer llegar a los fieles. Vamos a ver 2 ejemplos o 3 ejemplos de portadas en las cuales ya sabéis que se representa el bien y el mal. Después, esos arcos semicirculares pues se llaman las arquivoltas. Vienen dadas, claro, al ser el muro tan grueso, pues necesita, para llegar al final del muro, necesita un abocinamiento que se llama un derrame, se necesitan. Entonces, alrededor del muro, alrededor de los arcos, se van esculpiendo diferentes arcos y eso se llaman las arquivoltas. Tenemos que en aquellos vanos que son excesivamente anchos hay un parteluz o mainel, que generalmente también viene esculpido, pues habitualmente al santo al que se consagra la iglesia o la catedral. Por encima del mainel y sosteniendo tenemos el friso. Y a los lados del vano, del hueco, están las jambas, que también puede haber jambas abocinadas, es decir, los laterales puede haber abocinamiento, lógicamente. Si las arquivoltas son esos arcos de medio punto que se van retrasando hasta el final del muro, pues las jambas igual, hay una jamba, otra jamba, y que suelen tener columnillas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenéis bastante claro. Y ahora vamos a ver
Vamos a comenzar con el tímpano del juicio final de la iglesia de Santa Fe de Conques, en Francia. El autor, ya sabéis, desconocido, y la cronología es del primer tercio del siglo XII. Pues como podéis ver, el tímpano está dividido en 3 niveles. En el centro aparece el Pantocrátor con los símbolos del Tetramorfos. Siguiendo la jerarquización de las figuras, Cristo tiene mayor tamaño y está flanqueado por los justos a su derecha y los pecadores a la izquierda. En el nivel inferior se representa el cielo y el infierno. Arriba, los ángeles con trompetas que anuncian, pues van anunciando el juicio final. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a comentar una de las obras que es fundamental y que puede caer en cualquier examen de carrera, de oposición a medias o en cualquier pregunta. Y eso lo tenéis que tener muy claro. Es una típica pregunta de examen y es el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. Tenemos claro que es una visión apocalíptica de la Jerusalén celeste, del Apocalipsis. Cristo está resucitado y rodeado del Tetramorfos, ya sabéis, de los 4 evangelistas. Lucas escribe el evangelio sobre el toro. El toro es el que simboliza Lucas. Marcos escribe su evangelio sobre ¿qué? San Marcos sobre un león. Acordaros, león, el hostal de San Marcos con león. Y San Juan escribe el evangelio sobre un águila. Águila es el animal que simboliza a San Juan. Y San Mateo escribe el evangelio sobre una caja de recaudación. San Mateo es el único que tiene una figura humana. Entre ellos están los justos, y debajo hay un cortejo de ángeles que portan los instrumentos de la pasión. Imaginaros cuáles son los instrumentos de la pasión. Pues la cruz, los clavos de Cristo, la corona de espinas, el látigo, etc. Y sobre ellos, en la arquivolta, aparecen representados los 24 ancianos del Apocalipsis. Son 24 ancianos que aparecen en el libro del Apocalipsis. El patrón preside la columna central, que se llama, así como se llama, parteluz o mainel, y muestra a media altura las huellas de la mano de todos los peregrinos. Cuando si vais a Santiago ya habréis visto esa profunda huella. Detrás de la columna encontramos al maestro Mateo arrodillado. En el arco lateral izquierdo se apoya sobre columnas que muestran a los profetas. Ya sabéis, los profetas son los del Antiguo Testamento. El derecho se dedica al juicio final. En arquivoltas, la representación de los tormentos. La representación de las arquivoltas, hay la representación de los tormentos en el lado derecho. Avaros atados, los avaros atados de pies y manos. Hombres que se ahogan por beber líquidos. Atragantados por las serpientes. La de Dios. O sea que, bueno, así, sin más, ya tenéis una más o menos visión de este pórtico maravilloso, pórtico de la gloria, y recordaros que estos pórticos estaban policromados, estaban coloreados, ¿vale? Es muy importante, imaginaros, estos no estaban tallados en piedra, lógicamente, pero estaban pintados. Venga. En definitiva, y como a modo de resumen, podemos señalar que las características de la escultura románica es que se adaptan al marco, se adaptan al lugar donde van, se adaptan a las columnas, se adaptan al tímpano, el tímpano que ya sabéis que hay,
se adaptan a las arquivoltas, se adaptan a los lugares con los cuales se enfrenta el peregrino, se enfrenta la persona que va a entrar en la iglesia. Acordaros que el elemento más importante es el frontón que se llama tímpano, ¿vale? El tímpano, ahí se representa la narración que se quiere transmitir, el hecho importante. Después deciros que los relieves son completamente planos, ¿eh? Hay un hieratismo, es decir, una falta de expresividad, hay una frontalidad, hay una jerarquía, hay un horror vacui, que quiere decir que todo está plagado, no hay elementos, no hay descanso, no hay elementos sin tallar, todo está tallado y todo está controlado, todo tiene un mensaje simbólico. Y, hombre, hay un elemento que me gustaría transmitiros que a mí me produce mucha risa y es muy particular. Y es que hay en muchos capiteles del románico, en muchos claustros, se representa a Filis. Filis es una representación de una mujer montada a horcajadas sobre Aristóteles. Y representa pues que Aristóteles le dijo a Carlomagno que tuviera cuidado con las mujeres, que las mujeres podían cegar el espíritu y podían tal. Entonces, bueno, en una de estas, Alejandro Magno pues encuentra a Aristóteles y lo encuentra haciendo el amor con una cortesana. Y entonces, pues fijaros que le dice Alejandro Magno, y tú, maestro, que me decías esto y tal, pues vaya, vaya. Entonces, en los capiteles hay una tradición, en los capiteles románicos, y en multitud de lugares, no de tímpanos, pero fundamentalmente en los capiteles, aparece una mujer a horcajadas montando a Aristóteles. Y advertía a los monjes, advertía al mundo de que se cuidara muy mucho de la mujer, que si una mujer, fue capaz de montar por encima de un hombre, y no un hombre cualquiera, sino el hombre más listo, más inteligente, más agudo de la historia de la humanidad, que no podría hacer ante un humilde clérigo. Bueno, y sobre la pintura ya hemos dicho casi todo, o gran parte. Deciros que aparece generalmente Cristo, que se denomina Pantocrátor, y Pantocrátor proviene del griego, quiere decir todopoderoso, en actitud majestática, de majestad, muy seriote él, y con la derecha pues está bendiciendo y la mano izquierda está sobre los libros sagrados. Esa es la figura de Cristo, serio, majestático, en plan Pantocrátor, todopoderoso, y ya tenéis, y el resto pues está rodeado siempre del tetramorfos, para que la palabra de Dios se difunda en los 4 continentes, a través de los 4 puntos cardinales, y todo lo que hemos visto de la escultura pues se puede aplicar perfectamente a la pintura. La pintura, deciros que son colores vivos, que están sacados directamente de la molienda y bueno, y que tiene el mismo tratamiento que la escultura, en el sentido de que es narrativa, es simbólica, etcétera, etcétera, porque tampoco se puede decir mucho más, ¿vale? Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado el arte románico, que espero que os haya gustado, que hay 4 temas importantes que tener claro en el arte románico. Lo más importante, el Apocalipsis de San Juan, el arte creado por la Iglesia, que son las iglesias son de cruz latina, que representan y simbolizan la cruz de Cristo, que vienen de 3 a 5 naves, con un transepto, con un ábside, con una girola, que son iglesias de peregrinación, que en la girola se abren absidiolos,
que hay dos pisos, que uno es un triforio, otro claristorio, que pernoctan hombres a un lado y mujeres al otro, porque vienen peregrinando, de que hay un olor nauseabundo y se lanza el, ¿cómo se llama? El incienso, ya sabéis lo que es, que no me sale el nombre, el incensario, bueno, tiene un nombre pero no me sale. Y que se hace en piedra, es cuadrada, y que es, pues eso, un arte para dominar. Un arte claramente provocador de miedo y de terror y de horror. Y esculpen todos los elementos de las portadas, que hay un horror vacui, que hay un hieratismo, que el tímpano pues narra lo que es el infierno, que nos quema el culito, y lo que es el cielo, el paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale tenerlo claro. Tener claro que se basa en el Apocalipsis. Que claro que estamos en torno al año 1000 y el año 1000 ya se venía el fin del mundo. ¿Vale? Arte claramente simbólico. Bueno, pues hasta aquí. Espero que ahora sepáis algo más del arte románico y si me habéis aguantado hasta aquí, sois unos hachas. Venga, chao.